Este es un tópico muy importante porque todos los seres humanos debemos entender de que hay dos eventos relevantes. El día que llegamos al mundo y el día que nos vamos. Todo el mundo le angustia la idea de la muerte. Algunos no se preocupan porque tienen filosofías de que hay algo, una sustancia que sigue existiendo o va mutando o va reencarnándose o va pasando de un plano al otro. Así que entendemos muy bien, ese tópico es de gran relevancia. Bueno, yo creo que Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 explica primero lo que es fácil de entender, ¿no? Que los que viven saben o sabemos que hemos de morir. Pero la segunda parte del versículo donde dice, pero los muertos nada saben. Ahí es que entra la verdad bíblica, ¿no es cierto? Y yo diría que esto es un asunto que no comenzó a discutirse ayer o el día anterior. Desde la época del patriarca Job, y entiendo que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, así es. Hay una pregunta en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? De modo que desde hace siglos, tal vez milenios, la humanidad siempre ha querido entender este tema, queriendo tal vez conocer si hay una vida más allá de la muerte. Y causa mucho temor, ¿no? Pero debemos entender que este tema ha dividido a la cristiandad en dos partes. Una parte cree que hay algo más allá inmediatamente después de la muerte. 5 minutos después de la muerte, algo ocurre. Se nos ponen un cohete atrás y nos mandan a alguna dimensión. Uh-huh. Pero hay otra parte que toma yo diría con mucho cuidado este tema para no caer en el error del sensacionalismo. Entonces entendemos muy bien de que la muerte existe, todos vamos a morir, tarde o temprano, pero para entender la muerte debemos entender primero cómo llegamos a ser. ¿Cómo fue ese proceso bioquímico en el día cuando Dios hizo a la primer pareja, Adán y Eva? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, hay que ir al principio, si vamos a valernos de la palabra de Dios. En Génesis 2:7 dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primer elemento. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, que ese muñeco de carne y hueso que Dios creó tendido en el suelo todavía no era el alma viviente. No. Ni tampoco el aliento de vida o la corriente de vida que el Señor espíritu le participó, el espíritu. Tampoco era el alma viviente. Cuando se fusionaron los dos elementos, la ecuación es sencilla. El cuerpo más el espíritu equivale a alma viviente. O sea, dos componentes forman un producto. Ser pensante. En el hebreo la palabra es nefesh. Y entendemos muy bien que la palabra alma y la palabra inmortal aparece, ¿cuántas veces la palabra inmortal? 1600 veces. Bueno, ¿cierto? La palabra alma aparece en la Biblia aproximadamente 1600 veces, sí. Y siempre que aparece nunca está asociada con la palabra inmortal. Al hombre, jamás. El único inmortal es Dios. La palabra inmortalidad la Amén. Encontramos 6 veces en la Escritura y siempre que se la utiliza está enlazada a Dios, porque el único ser inmortal es Dios. Lo leemos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice, el bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Pero en las filosofías orientales, las muchas filosofías cristianas, encontramos de que quieren inventar una vida en el más allá, que Cristo jamás habló de eso, sino que Él a su debido tiempo la daría,
pero Él es la fuente de inmortalidad. No hay algo intrínseco en nosotros como mini dioses que nos hace a nosotros seguir existiendo porque tenemos algo autóctono adentro. Bueno, pero en realidad, ¿quién puso esa idea en la mente del ser humano? Satanás con su primer mentira. Claro. ¿Cuál fue? Lo que le dijo a Eva. No moriréis. No moriréis. Y entendemos que en Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Es Satanás. ¿Y cuál fue su primer mentira? Esa, no moriréis. No moriréis. Pero entendamos, entonces, el cuerpo, o sea, la arcilla de la tierra, la moldeó. Luego le añadió su espíritu, que es hálito de vida, hálito creativo. No como yo cuando trataba con los peluches cuando era chico, soplarle mi hálito para ver si vivían. Yo, así de pequeñito, había leído ese versículo y decía que sopló y le dio hálito, le dio vida. La vida. Y yo traté y nunca ninguno de ellos vivieron. Lo único que les di es mal aliento. Mal aliento. Pero estimados, lo que debemos entender es que esta es corriente creadora. Pero esa corriente en sí no es inteligencia. No, La porque es algo inteligencia que Dios. proviene de Dios. Dios dio esa corriente cuando se unió con el cuerpo. Entonces surgió lo que es el alma pensante, el alma viviente. Estimados, sí va a haber inmortalidad, pero es cuando el proceso de la vida se cumple. Cuerpo más espíritu, o sea, hálito de vida, entonces vuelve a ser, pero una persona entera, no una mitad allá y otra mitad aquí, y entonces en un paraíso, entre el cielo y la tierra, donde están revoloteando los espíritus. No. Señores, mira lo que sigue diciendo Tesalonicense. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. En el mismo momento vamos a recibir la inmortalidad. Amén, amén. En realidad, todas las teorías que existen hoy día han llevado años de tradición, porque en las civilizaciones paganas que existían antes, ¿no es cierto? La gente creía en diferentes ideas de lo que es la muerte y de cómo la supuesta vida seguía después de la muerte. Ya cuando vino el Imperio Romano y la institución de una iglesia formada después de la muerte de Cristo, ellos quisieron adoptar las ideas paganas. Muy bien dicho. Y seguir teniéndolas dentro de las iglesias. Y esas ideas paganas continuaron como tradición, como costumbres de la gente. Y eso es lo que tenemos hoy en día en la mayoría de las iglesias, la mayoría de la cristiandad que todavía cree en ese estilo de inmortalidad. Así es, así es. Se ha proliferado esa creencia en todo el cristianismo. Y yo diría que es una minoría que comprende este mensaje de acuerdo a como la Sagrada Escritura lo presenta. Aunque la muerte no es el fin de todo, tenemos la esperanza de la vida eterna a la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora a ti te invito. No te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Juan 5, 28 y 29. Por eso, en este momento, el programa Ayúdeme a Entender te invita a que te aferres al único autor de la vida eterna.